Muy buenos días, saludos a todos los ecuatorianos y principalmente a los medios de comunicación tanto nacionales como internacionales quienes se han dado cita a esta propuesta de conversatorio por parte del Binomio de la Esperanza. Lo hemos querido denominar Ecuador, democracia en riesgo, como una forma de sintetizar lo que está ocurriendo en este momento en el país, en donde hasta la fecha el Binomio de la Esperanza no se encuentra calificado en firme y vamos a tener la oportunidad por parte de nuestros candidatos de escuchar cuáles son los motivos, las preocupaciones que se generan tanto a nivel interno como a nivel internacional al respecto de esta situación que atenta contra la democracia y la participación de nuestro país. Vamos a dar la cordial bienvenida, ya se encuentran con nosotros tanto Andrés Arauz, nuestro candidato a la presidencia de la República, y junto a él su binomio Carlos Rabascal, quienes estarán platicando con los medios de comunicación. Quiero decirles que en este mismo momento se encuentran conectados más de 200 medios de comunicación, tanto nacionales, internacionales y muchos que a través de sus redes digitales han querido compartir esta transmisión y permitir que los ciudadanos tengan la posibilidad de comunicarse directamente con nuestros candidatos y hablar de este tema muy importante. La dinámica será simple y lejos de cualquier protocolo. Permitiremos que cada uno de ellos dé una breve introducción y las propuestas que se tienen en este ambiente de incertidumbre por la no calificación en firme todavía del binomio, y posteriormente abriremos el diálogo con los medios de comunicación, tanto presentes como aquellos que a través de Zoom se encuentran sintonizados. Así que así comenzamos. Democracia en riesgo. Vamos a dar el paso a nuestro candidato Andrés Arauz, quien dará esta primera introducción. Bienvenido, Andrés, a este conversatorio con los medios de comunicación. Bueno, muy buenos días con todos y con todas. Gracias por hacerse presente en esta mañana en un hito que forma parte de este momento histórico que está viviendo nuestro país. En primer lugar, yo quiero comunicar un enorme agradecimiento a toda la militancia de la Revolución Ciudadana, de la Unión por la Esperanza, por haberse expresado en las calles de forma pacífica, de forma organizada, con total libertad respecto a nuestra preocupación de la amenaza que está vigente en este momento sobre la democracia ecuatoriana. Hace pocos días tuvimos una expresión masiva en Santo Domingo, en donde vimos cómo la ciudadanía se ha expresado con muchísima fuerza y mostrado que va a estar atenta, va a estar alerta sobre la situación de la democracia en el Ecuador. Asimismo, quiero agradecer por ese respaldo, esa solidaridad, esa alerta que han puesto al mundo varios expresidentes de la región. Me refiero a los expresidentes de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, la expresidenta Dilma Rousseff, de Uruguay, Tabaré Vázquez y Pepe Mujica, de Paraguay, Fernando Lugo, de Colombia, Ernesto Samper, de Bolivia, Evo Morales, de Guatemala, Álvaro Colom, entre otros que se han pronunciado sobre los riesgos que está viviendo actualmente la democracia ecuatoriana. Es un elemento muy importante e insisto en el agradecimiento por esa enorme muestra de solidaridad. En segundo momento, yo quiero enfatizar que lo que está viviendo actualmente el Ecuador es un golpe en contra de la democracia. Ese golpe está en marcha en estos precisos momentos y es importante evitarlo. El proceso no nace ahora, han sido años de persecución. Fue mérito de una solicitud de medida de cautelar presentada por mi parte en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Y esperamos que haya pronunciamientos al respecto porque se estaba amenazando y sigue vigente esa amenaza en contra de la seguridad e integridad de quienes conformamos el Binomio de la Esperanza y la lista de los candidatos que representan al progresismo ecuatoriano. Es importante que entendamos que aquí hay dos objetivos
por parte del gobierno actual respecto al proceso electoral. El primero, dar su futuro para devolverle la dignidad a nuestro pueblo. Y claro, eso atenta en contra de las élites que han venido cogobernando con Lenín Moreno en los últimos años. Por eso buscan evitar nuestra participación. Ese intento de proscripción sería nefasto como precedente para toda nuestra América, y es importante que estemos alerta porque se consumaría el golpe en contra de la democracia ecuatoriana. El segundo objetivo es diferir o evitar que se realicen las elecciones en febrero del próximo año. Hemos visto ya una clara demostración a partir de los aliados del gobierno de Moreno que han presentado solicitudes a nivel internacional para que no se realicen las elecciones. Ojo, no están buscando garantizar su participación, están buscando evitar que se realicen las elecciones el 7 de febrero del 2021. Eso debe generar una alerta de gran magnitud para toda América Latina y para todo el planeta. Insisto, hay un golpe en contra de la democracia en marcha y tenemos que evitarlo. La ciudadanía tiene que estar alerta, la comunidad internacional tiene que estar alerta. Hemos presentado, junto con Carlos, una demanda, una solicitud de medidas provisionales ante el Sistema de Naciones Unidas, en su capítulo vinculado a los derechos humanos, para que se garantice la participación del pueblo ecuatoriano a través del binomio de la esperanza en la papeleta electoral. Hemos recibido ya el apoyo de más de 240 ciudadanos y otros candidatos que han apoyado nuestra denuncia de carácter internacional y que busca garantizar que se respete la democracia en nuestro país. Es realmente indignante que en vez de que se busque confrontar ideas, propuestas y políticas en el escenario del debate electoral, lo que se busca es impedir la participación de una fuerza mayoritaria en nuestro país. Nosotros tenemos 3 pedidos puntuales al Ecuador y al mundo. En primer lugar, un llamado nuevamente a la comunidad internacional a que se mantengan alertas y vigilantes de lo que está ocurriendo en el Ecuador. Que a través de pronunciamientos y a través del sistema interamericano y el sistema de las Naciones Unidas se evite que se concrete este golpe en contra de la democracia. Pedimos la solidaridad y la vigilancia de la comunidad internacional, como ya se ha venido dando en las últimas semanas. En segundo lugar, hacemos un pedido a la ciudadanía ecuatoriana que se mantenga activa, alerta y movilizada para evitar que se consume este golpe en contra de la democracia ecuatoriana. Hemos visto ya grandes manifestaciones a lo largo y ancho del país y es importante que esa presencia en las redes, en las calles, en la conversación diaria se mantenga vigente, porque aquí está en riesgo la posibilidad de la ciudadanía de pronunciarse el 7 de febrero para recuperar su destino. En tercer lugar, hacemos un pedido, un llamado a los organismos electorales para que se pronuncien en derecho y permitan la participación de la Unión por la Esperanza, de fuerzas democráticas que quieren aportar a nuestro país con convicción, con ideas,
con creatividad para dar soluciones a nuestro pueblo. Que no sea una decisión detrás de cuatro paredes, que sea la decisión del pueblo ecuatoriano la que decida el destino de nuestra patria. Por eso hacemos un llamado a los organismos electorales para que se pronuncien en derecho y además de forma expedita. El país requiere certidumbre, seguridad de cómo se van a realizar los comicios el próximo año y es imposible que se difiera el calendario electoral. Necesitamos que se garantice la democracia en el Ecuador y los organismos electorales deben estar a la altura del reto histórico que estamos viviendo en este momento. Finalmente, un llamado a la ciudadanía, un llamado a la esperanza, un llamado a todos los ecuatorianos. Esto que estamos viviendo no es un golpe en contra de Carlos. O en contra de Andrés Arauz. Opción de recuperar el futuro y su dignidad. Necesitamos que la democracia siga en marcha, de que no se consume este golpe electoral y finalmente una alerta nuevamente al mundo. La democracia ecuatoriana está en riesgo. Muchísimas gracias. Carlos. Muchas gracias, Andrés. Estamos aquí, amigos y amigas de la prensa. En primer lugar, agradecerles por esta participación, porque esto demuestra entonces el interés que ustedes tienen por lo que está sucediendo en la República del Ecuador. Sí, y en efecto, suscribo todas las palabras de Andrés Arauz, nuestro candidato a la presidencia de la República. La democracia ecuatoriana, nuestra democracia, está en riesgo. Y si nuestra democracia está en riesgo la estabilidad y el futuro del Ecuador. Y eso significa que lo que está en riesgo es el presente y el futuro de las ecuatorianas y de los ecuatorianos. Tenemos que enfrentar esto con dignidad, con valentía, con firmeza, pero sobre todo con convicción, por sacar al país de la crisis. Está en riesgo los derechos de participación. Está en riesgo los derechos de participación de los ciudadanos y ciudadanas, tanto a elegir como a ser elegidos. En estos últimos tiempos, cuando nos entrevistan tanto a Andrés como a mí, a este servidor, Carlos Rabascal, todas las preguntas están orientadas a ver y establecer cuál es el estatus y la situación del binomio de la esperanza. Cuando en estos momentos deberíamos estar trabajando, hablando y compartiendo cuáles son las propuestas que deben acercarse a la ciudadanía para poder sacar al país de esta crisis política, económica y social. Esos son los elementos distractores. Pero estos elementos distractores lo único que hacen es ratificar que desde el año 2018, si es que no fue antes, hubo una agenda política oculta para atentar contra la democracia y para atentar contra los derechos de participación de todos aquellos o aquellas que pertenecen al progresismo ecuatoriano. La consulta popular fue un ejemplo de ello. Luego la no participación del expresidente Rafael Correa. Luego el querer pretender quitarle la vida jurídica a la lista 5, Fuerza Compromiso Social, que ya está ratificada una vez más a través de la sentencia 83 del propio Tribunal Contencioso Electoral. Y luego, apelación va, apelación viene, queriendo impedir la participación de Andrés y de Carlos Rabascal. Esos son los elementos que pretenden dilatar este proceso electoral. Nos quieren impedir la participación en este proceso electoral. Pero también habría que preguntarse, ¿por qué y para qué?
A este gobierno solo le faltan 5 meses para que termine su mandato. Quieren poner el pie en el acelerador para continuar con su política de privatización de CNT, del Banco del Pacífico, de las refinerías y de otras instituciones del Estado, que nosotros con Andrés Arauz la vamos a defender, porque es propiedad del Estado, es propiedad de los ecuatorianos y de las ecuatorianas. Sí, mi querido Andrés, contigo vamos a defender la democracia, porque necesitamos que cualquier duda, que cualquier elemento que ponga en riesgo a nuestra democracia, nosotros con dignidad y soberanía vamos a invitar al pueblo ecuatoriano a ponernos de pie, porque la democracia no puede estar en riesgo. Muchas gracias y muchas gracias, Andrés. Queremos agradecer la participación tanto de Andrés como de Carlos, quienes han dado una clara explicación de lo que está aconteciendo en el país y han levantado las respectivas alertas al respecto de la necesidad de... Me dice producción que nos ubiquemos por acá. Vamos a conversar ahora sí con los medios de comunicación, quienes se encuentran presentes acá, y también muchos de ellos pluralizando la palabra y el derecho que tienen los ecuatorianos de conocer lo que está aconteciendo acá en el país, luego de haber escuchado con claridad las alertas levantadas por parte tanto de Andrés como de Carlos sobre lo que está en riesgo en este momento en el país, y sobre todo sobre la vulneración de los derechos que tienen todos los ecuatorianos a elegir a la ideología que ellos tengan a bien hacer. Así que vamos en este momento a abrir este espacio de diálogo. Recordemos que estamos siendo transmitidos a través de nuestras páginas oficiales Unión por la Esperanza en Facebook. Muchos medios de comunicación se han sumado para retransmitir este conversatorio con los candidatos, y por supuesto nuestro hashtag para interacciones en las redes sociales como * Democracia en Riesgo EC. Una gran participación en este momento, como podemos observar, y Andrés y Carlos, ustedes pueden ver varios medios de comunicación y ciudadanía, principalmente quienes son los que tienen que conocer al respecto de lo que está aconteciendo. Como les había mencionado, la dinámica en este momento será intercalar entre medios de comunicación presentes y aquellos que están vía Zoom. Vamos a comenzar con los medios de comunicación que se han inscrito hasta el momento para poder interactuar de forma presencial. Tienen ustedes dispuestos 2 micrófonos en cada uno de sus de las partes laterales del escenario, y vamos a dar inicio con Edison Tarquino de La Nueva TV, quien formula su primera pregunta. Edison. Buenos días, economista. Buenos días, Carlos. Mi nombre es Edison Tanquino de La Nueva TV Ecuador. La pregunta va en torno a, si bien es cierto, el CNE y el TCE son los entes reguladores y quienes califican en firme ya su candidatura, ¿qué va a pasar si es que no lo hacen? ¿Es en primera instancia? ¿Se alargarán las elecciones? ¿Y cuál será la posición de ustedes como binomio? Bueno, esa es justamente nuestra preocupación. Nosotros confiamos en que el CNE tome una decisión correcta. Aspiramos que en las próximas 48 horas, para poder ratificar su decisión anterior que permita la participación electoral del binomio de la esperanza y el derecho de los ecuatorianos de sufragar por esta opción. Eso seguramente será nuevamente apelado y llegará al Tribunal Contencioso Electoral. Y es ahí donde nosotros tenemos preparadas ya, como lo he anunciado, las acciones de carácter internacional, por un lado en el sistema interamericano, por un lado en el sistema de las Naciones Unidas, para garantizar los derechos del pueblo ecuatoriano a elegir por quién quiere votar. Nosotros aspiramos que la situación no avance aún más en este golpe que se está fraguando, y que pueda brindarse certidumbre jurídica para la ciudadanía ecuatoriana, y que pueda elegir su destino en paz y en democracia el 7 de febrero del 2021. Perfecto.
Hemos escuchado la intervención y la pregunta de la Nueva TV y vamos en esta dinámica de diálogo y de conversatorio, a dar paso a los medios de comunicación digitales, quienes también están en este momento siguiendo este espacio, principalmente de difusión e información. Se encuentra Francisco Herrera, de Ecuador Inmediato, quien formula su pregunta desde su espacio. Te escuchamos, Francisco. Gracias a ustedes allá en el estudio principal. Economista Andrés Arauz, buenos días. Carlos Rabascal, buenos días. Un saludo cordial, amigos. ¿En qué sustentan su acusación de que existen intentos de darle un golpe a la democracia, lo cual sería muy grave? Y lo otro, que podrían aplazarse las elecciones. Le sumo el detalle denunciado en redes sociales en las últimas horas de una presunta intención ya llamada por un grupo a través de una persona que sería el subintendente de policía de Pichincha, quien estaría convocando a esta rueda de prensa para anunciar el pedido de postergar las elecciones. ¿Ustedes qué datos tienen para afirmar de que hay un intento, hay un interés de postergar las elecciones, lo cual realmente sería grave, tanto para Andrés como para Carlos Rabascal? Saludos cordiales, estimados amigos desde Ecuador Inmediato. Mira, la información que tenemos es públicamente disponible. Tenemos una acción iniciada ya por parte de aliados del gobierno, incluyendo uno de los candidatos de un partido prestado de última hora, que ha iniciado la solicitud para que se suspendan las elecciones en el Ecuador el próximo año. Eso es una cuestión en firme y hay un proceso judicial que busca este diferimiento. Segundo, hemos tenido pronunciamientos de la propia presidenta del Consejo Nacional Electoral que dice que si continúan este tipo de impugnaciones, apelaciones y trabas a la participación del Binomio de la Esperanza, va a tener que diferirse el calendario electoral. Entonces ahí vemos nuevamente el riesgo a que la democracia no pueda verse expresada el 7 de febrero. Y finalmente tenemos ya información de que ciertos vocales del Consejo Nacional Electoral están armando una agenda mediática para justificar la suspensión del calendario electoral originalmente previsto y poder armar uno nuevo. Esto lo que generaría es la continuidad del gobierno de Moreno. Eso no queremos ya los ecuatorianos. Hemos tenido suficiente de un gobierno nefasto que nos ha abandonado a la mayoría del pueblo ecuatoriano y necesitamos urgente retomar el camino de la esperanza, de la dignidad, del trabajo para los ciudadanos y de un gobierno que realmente atienda las necesidades de su pueblo. Es por eso que es imperativo que el calendario electoral se cumpla y que en la papeleta podamos constar todos los candidatos para que sea el pueblo ecuatoriano el que decida cómo recuperar su futuro. Carlos, por favor, si quieres añadir. Gracias, Andrés. Simplemente en complemento, Francisco, a lo que ya ha dicho nuestro candidato a la presidencia de la República, Andrés Arauz, es que las pruebas están ahí. Es decir, es un hecho tras otro hecho. Desde el 2018, como lo indiqué, esto tiene una clara intención de impedir la participación electoral del progresismo que está representado por el Binomio de la Esperanza, Andrés Arauz y este servidor, Carlos Rabascal. Y las apelaciones que han venido de forma sistemática y consecutivas, y hemos ido venciendo gracias a la presión ciudadana. Esa presión ciudadana que, como bien dice Andrés Arauz, ha generado una movilización y nos permite generar esa movilización porque somos portadores de la verdad, porque además esa verdad la defendemos con la paz. Bien decía Gandhi, la no violencia y la verdad son inseparables, y quienes nos están apoyando son portadores de la verdad y son portadores también de la paz. No podemos ser ingenuos. Diana Tamín ya lo dijo. Diana Tamín dijo, si van estas apelaciones y se siguen postergando, y además la actitud pasiva
del Tribunal Contencioso Electoral de haber admitido una apelación del señor Freire y del señor Arboleda, que no debieron haberla admitido. ¿Y por qué no debieron haberla admitido? Porque ellos no representan a una organización política de carácter nacional. Han presentado la apelación a partir de sus derechos personales y no en representación a organización política nacional. Y esto es importante que ustedes lo sepan, porque están violentando entonces las normas del derecho electoral establecidas y vigentes en la República del Ecuador. Pero por otro lado, ¿qué argumentan estos señores? Argumentan que la lista 5, Fuerza Compromiso Social, no tenía vida jurídica. Y sin embargo, el propio Tribunal Contencioso Electoral, Andrés, en su sentencia número 83, ¿qué hace? Ratifica la vida jurídica de la organización política Lista 5, Fuerza Compromiso Social. ¿Qué más demostración y qué más hecho que un organismo superior como el Tribunal Contencioso Electoral renuncia a su competencia y le devuelve el trámite a un organismo inferior como es el Consejo Nacional Electoral, mi querido Francisco Herrera? Ahí están las pruebas, pero vamos a seguir en la lucha junto a nuestro pueblo. Muy bien, gracias a Francisco Herrera y su pregunta. Continuamos con esta dinámica de conversatorio. Lo importante es que los medios de comunicación cumplan con esa función de servicio social, de brindar la oportunidad de que escuchen estos argumentos y que el país entero conozca lo que está aconteciendo con la democracia ecuatoriana. Vamos a retomar el conversatorio con los periodistas en forma presencial. Vamos a dar el paso en este momento a Patricio Díaz, representando a Ecoavisa, quien formula a los candidatos su pregunta. Patricio, buenos días. Buenos días a todos. La consulta un poco es que nos comenten esta posibilidad de ustedes presentar esta denuncia, si la llamamos así, a las Naciones Unidas respecto de la situación que se está viviendo en el país en las elecciones, especialmente en su caso. Y la otra, ¿cómo definir lo que ustedes denuncian en términos de que dicen, la presidenta dijo, otras personas han dicho, esto parece va a ser? No nos estamos llevando en rumores, en posibilidades, al hablar de que se está pensando en una postergación de las elecciones, porque los cronogramas están definidos de lo que se conoce, ¿no? En el CNE, el TCE están dentro de los plazos. Obviamente, estas situaciones judiciales están postergando ciertas decisiones, como es la definición de los candidatos, pero no estamos yéndonos a temas que todavía no están definidos y hablar ya de una postergación de elecciones. Gracias. Gracias, Patricio, por la pregunta. Mira, Ibert Sánchez ha presentado ya en firme medidas a nivel internacional para que se suspendan las elecciones en el Ecuador. No estamos especulando, es un hecho material, concreto, objetivo, verificable, y que demuestra que hay la intención, como aliado del gobierno, para impedir la realización de las elecciones en febrero del próximo año. Estamos viendo también como un caso que no tenía ninguna posibilidad de éxito en el Tribunal Contencioso Electoral, como esta apelación ingresada por Arboleda y Freire, sin embargo fue recibida, admitida, y luego del plazo máximo que podía decidir el TCE, devuelve la pelotita al CNE para que otra vez vuelva al TCE más adelante, y que sabemos que el plan es recusar a los jueces, seguir trabando y demorando este proceso. Eso solo tiene una consecuencia, porque no podrán, gracias al pueblo ecuatoriano, impedir nuestra participación. Por lo tanto, buscarán diferir o suspender las elecciones del próximo año. Eso es un elemento fundamental y que está claro y demostrado y a vista de todo el mundo de cuál es la intención que quiere realizar este gobierno. Y más allá de la dimensión democrática, como ya lo ha explicado Carlos, lo que ellos quieren es prolongar su gobierno al máximo para poder lograr tiempo para sus negociados de última hora, las privatizaciones, las mal llamadas monetizaciones y concesiones, el feriarse, lo poco que le queda al Estado ecuatoriano y que servirá
para que en nuestro gobierno lo utilicemos para garantizar los derechos de los ciudadanos, como por ejemplo en el Internet. ¿Cómo vamos a poder dotar de Internet si la empresa nacional de telecomunicaciones busca ser privatizada? Eso es lo que busca este gobierno a través de sus amenazas, chantajes y presiones a las autoridades electorales, a los jueces del Tribunal Contencioso Electoral. Confiamos, insisto, que los organismos electorales fallen en derecho, y no solo que decidan bien, sino que decidan rápido, porque aquí ya no podemos seguir jugando con el pueblo ecuatoriano y se necesita certidumbre y seguridad para que el pueblo ecuatoriano pueda retomar su destino de prosperidad, de solidaridad, de dignidad para todos a partir del 7 de febrero. Carlos, ¿quieres añadir algo? Sobre el tema, Patricio, primero, gracias por la pregunta y qué gusto verlo aquí presente en este conversatorio, Patricio. Frente a los temas internacionales, nosotros no es que vamos a comenzar o iniciar acciones internacionales, ya las comenzamos, Patricio, ya las iniciamos, Patricio. Nosotros hemos presentado una queja ante el sistema de Naciones Unidas, tal como lo dijo Andrés, y te explico por qué lo presentamos. Porque el Ecuador es suscriptor de los derechos políticos y civiles ante el sistema de Naciones Unidas. Y cualquier resolución que tome el sistema de Naciones Unidas en relación a este caso es de carácter obligatorio y de carácter vinculante. Por eso hemos presentado la queja ante el Comité de Derechos Políticos y Civiles, como binomio, como Andrés Arauz y Carlos Rabascal, y también están presentando otros ciudadanos más, porque como bien dijo Andrés, esto no es en contra de Andrés Arauz y Carlos Rabascal, no nos equivoquemos. Esto es en contra de la democracia. ¿Y por qué en contra de la democracia? Porque cuando a ti, Patricio, se te impide el derecho a elegir, cuando un candidato ha cumplido, cuando un precandidato ha cumplido con su inscripción, calificación y todos los requisitos, entonces se te está impidiendo a ti elegir libremente. Y nosotros venimos a defender entonces esa libertad de ser elegido y de elegir como ciudadano. Y esperemos que cuando el Comité de Derechos Políticos y Civiles del Sistema de Naciones Unidas establezca la medida provisional, que es un equivalente a una medida cautelar, entonces veremos si el Estado ecuatoriano respeta la institucionalidad democrática del país y entonces acepta esa medida vinculante y obligatoria para el Estado ecuatoriano, Patricio. Muchas gracias por tu pregunta. Les agradecemos mucho por esta interacción que estamos teniendo con toda la ciudadanía a través de la transmisión en la página oficial de UNES, Unión por la Esperanza, en Facebook. Recuerden que nuestro hashtag de interacciones es Democracia en Riesgo S. Continuamos, también la prensa internacional se encuentra atenta de lo que está sucediendo acá en el Ecuador, tienen algunas interrogantes para poder difundir a sus países al respecto de lo que está aconteciendo en la democracia ecuatoriana. Queremos dar la bienvenida, ya lo vemos en pantallas, a Pedro Briegner, quien está representando a la Agencia Internacional Argentina Nodal. Pedro, te escucha tanto Andrés como Carlos. Tu pregunta. Buenas tardes y un saludo a los candidatos. Ustedes estaban hablando de la situación interna de Ecuador, que a veces es un poco difícil de comprender en el resto de América Latina, más allá de la solidaridad que ustedes recibieron de varios expresidentes y presidentas de América Latina. ¿Cómo le podrían explicar de una manera muy sencilla a alguien que está en México, en Argentina, en Chile o en Brasil, qué es lo que está sucediendo y por qué la proscripción? Gracias, Pedro. Aprovecho para saludarte a ti y a más de 300 medios que están conectados a esta conversación que estamos teniendo con el Ecuador y con el mundo. Mira, lo que está ocurriendo en el Ecuador es un golpe electoral, es un golpe en contra de la democracia. A través de artimañas judiciales y leguleyadas, buscan impedir la participación del binomio que representa al progresismo en la papeleta del próximo 7 de febrero. Ante nuestra contundencia en el
ámbito político, en el ámbito jurídico, donde hemos demostrado en la papeleta a uno de los candidatos quien ha venido cogobernando con Lenín Moreno durante todos estos años. Esto es lo que está ocurriendo, es un intento de proscripción, es un intento de impedir la participación democrática del progresismo a través de artimañas legales que aspiramos no tengan éxito gracias a la presión ciudadana, a la movilización ciudadana y a la alerta de las instancias internacionales que están poniendo los ojos sobre la democracia ecuatoriana. Gracias, Pedro. Muy bien, ha sido Pedro Briegner desde la Agencia Nodal Argentina. Para poder dinamizar este diálogo, estamos acá con Carlos y con Andrés. Ustedes pueden intercalar sus preguntas a ambos participantes del binomio y de esta forma puedan escuchar los argumentos que tienen ante sus inquietudes. Retomando desde el foro en donde nos encontramos en este momento, vamos a dar paso a Orlando Pérez, quien representa a la cadena internacional Telesur y quien va a formular su siguiente pregunta. Bienvenido, Orlando, a este conversatorio. Recuerden que quienes están conectados están interactuando a través del hashtag Ecuador Riesgo de Democracia, Ecuador Democracia en Riesgo EC. Ahí pueden ustedes colocar sus apreciaciones. Orlando, bienvenido. Gracias, buenos días a todos y todas. Gracias, Andrés, Carlos, un gusto verles acá. Evidentemente ustedes han explicado el tema fundamental de esto, pero al mismo tiempo, como decía Pedro, me acojo a sus palabras. En buena parte de la opinión pública internacional o nacional incluso, no necesariamente... La mascarilla, bueno, para poder escucharte bien. Lo que les decía es que efectivamente en la opinión pública nacional e internacional lo que está posicionado no es precisamente este tema, porque efectivamente desde hace algunos días para acá hay otros que abren el debate, la discusión pública, y no precisamente es si participan o no, pero en la práctica me parece que avanza aceleradamente, en cambio la propuesta de otros sectores. Y ahí les quisiera preguntar a ustedes dos en particular, ¿qué opinión tienen, qué mensaje tienen alrededor de lo que se ha dicho de que se va a desdolarizar el país? Y lo otro es las medidas que se quieren pedir ya desde ahora para que la gente porte armas libremente, para que se puedan incluso agredir, hasta asesinar a los delincuentes, dadas las circunstancias de la violencia extrema que, según dicen las autoridades, se vive en el momento en el Ecuador. Eso. Gracias. Seamos claros y contundentes. Aquí se busca impedir nuestra participación porque vamos a dar recuperación económica a nuestro país, devolverle la dignidad y el trabajo. Totalmente lo opuesto que han venido haciendo las élites y sus aliados los banqueros en estos últimos años. Nuestra participación democrática en riesgo está justamente porque representamos una opción frente al abandono y el mal manejo de la economía que hemos visto en estos últimos años y sobre todo en estos últimos meses. La dolarización será fortalecida, lo hemos dicho una y otra vez. La dolarización se fortalece con dólares y no con discursos de banqueros. Aportan los migrantes, aportan los exportadores. Y aporta que cada vez que circulemos a la seguridad de sus ciudadanos.
Las soluciones están desde la cabeza y eso es lo que vamos a recuperar para nuestro país, como ya lo demostramos en el gobierno de la Revolución Ciudadana. Eso es lo que está en juego y por eso es que no nos quieren dejar participar. Gracias, Orlando. Muy bien, vamos a continuar con la dinámica de nuestro conversatorio Ecuador, Democracia en Riesgo, y quisiera invitar en este momento a Fabricio Ceballos, representando a Periodismo Público, un espacio, por cierto, digital, fundado por ex colaboradores de los medios públicos del Ecuador, quien, a pesar de haber sido desvinculados, continúan con esa labor de servicio a la ciudadanía, que sí quería destacar Fabricio. Fabricio, quisiera que dirigieras esta pregunta para Carlos, para poder tener la oportunidad de ir intercalando y que el conversatorio pueda dar la participación amplia de ambos integrantes del binomio. Claro que sí. Gracias, César. Buenos días, economista. Carlos, qué gusto verte a los tiempos. Buenos días a todos. Bueno, han habido ya algunas preguntas que creo que han sido respondidas y eran de mi interés también poder plantearles a los dos. Una, siento personalmente que falta un mensaje contundente que deje en claro la posición del binomio Arauz-Rabascal en torno a la dolarización, porque con fuerza se ha visto en varios medios y en varios espacios que el binomio de la lista 1 estaría interesada en echar abajo la dolarización y parecería que falta un mensaje muy claro en torno a ese tema. Uno. Y otra pregunta, quisiera tener en cuenta cuándo se podría presentar una respuesta por parte del Comité de Derechos Políticos y Civiles de Naciones Unidas sobre esta queja que ustedes han levantado a nivel internacional, teniendo en cuenta que el Consejo Nacional Electoral eventualmente entre el miércoles y jueves podría tratar su caso y eventualmente ya tomar una decisión. Esa decisión podría regresar al Tribunal Contencioso Electoral y mientras tanto sigue ya avanzando el proceso en esa instancia electoral. Mientras se va decidiendo aquí en Ecuador el destino del binomio Arauz-Rabascal, ¿qué es lo que pasa con esa queja internacional que ustedes presenten? ¿Y cuán viable podría ser que esa demanda internacional podría cambiar el escenario que se tome aquí o las decisiones que tomen aquí en Ecuador? Gracias, señores. Permíteme, Carlos, déjame responder la parte de la dolarización. Hermano, acá ya sabemos que van a seguir inventándose rumores, van a generar desinformando. Esta va a ser una campaña basada en el ataque, en el desprestigio, en la mentira, en contra de la opción por la esperanza. Nosotros hemos sido claros y clarísimos una y otra vez. Está en nuestro plan de gobierno, está en nuestra demostración de 15 años de servicio público en el Banco Central y en instituciones de la economía nacional, donde hemos fortalecido la dolarización, hemos hecho que la dolarización sirva a los ecuatorianos y vamos a preservar porque genera estabilidad, credibilidad, confianza y certidumbre de largo plazo para los trabajadores ecuatorianos. Así que la dolarización será fortalecida, pero no con discursos, con dólares, porque la dolarización se hace con dólares y que esos dólares circulen en la economía nacional. A eso estamos abocados. Y sí, hay un pequeño grupo de banqueros y de élites económicas que han sacado sus dólares del Ecuador, amenazando la sostenibilidad de la dolarización. Y por eso están molestos, porque nosotros estamos abocados a traer los dólares al Ecuador y a fortalecerla, pero para beneficiar a la gran mayoría del pueblo ecuatoriano. Eso que quede clarísimo al Ecuador, al mundo y sobre todo a nuestros ciudadanos. Sí, Carlos, gracias. Muchas gracias. Difícil poder contestar luego de tan clara respuesta, pero vamos a lo siguiente. Voy a tratar, y con tu licencia, mi querido Andrés, futuro presidente de la República del Ecuador. Permíteme complementar. Permíteme complementar algo. A ver, Andrés ha tenido la generosidad y la gentileza de delegarme la reactivación del sector productivo, la recuperación del empleo, la equidad territorial, y también me dijo, Carlos, tenemos que defender la democracia. Y tenemos ese compromiso, Andrés. Yo ya me he venido reuniendo con representantes del sector productivo.
de la micro, pequeña, mediana y también grande empresa, con los actores de la economía social y solidaria, con los pescadores artesanales. Y ese ejercicio de construcción conjunta lo estamos haciendo con Andrés, porque nos hemos recorrido el país y seguiremos recorriendo el país, porque nosotros no montamos publicidad. Lo que ustedes ven en las redes sociales es contacto directo, y por cierto, Patricio, no el de Ecuavisa, sino el contacto directo de la política del progresismo. Pero quiero decirles algo, a ese sector productivo, micro, pequeño, mediano y grande, le ha quedado claro que el progresismo defiende la dolarización. Asimismo les recuerdo que esto es una estrategia de construir imaginarios para manipular la percepción y la opinión pública. ¿O acaso no dijeron lo mismo cuando Rafael Correa era candidato? Y resulta que durante 10 años del gobierno del progresismo se fortaleció la dolarización. Pero yo les quiero recordar con datos. En los últimos 3 años de este gobierno han salido divisas del Ecuador y que no responden a comercio internacional, por cierto. Han salido divisas que no responden a comercio internacional por 17.000 millones de dólares. Ellos están atentando contra la dolarización, no nosotros. Pero también quiero recordarles algo, que cuando el progresismo tuvo que enfrentar la crisis en el año 2015, cuando disminuyó significativamente el precio del petróleo, y cuando en el 2016 se tuvo que vivir y enfrentar las consecuencias del lamentable terremoto de Esmeraldas y Maraví, ese gobierno progresista de Correa fortaleció la dolarización, inyectó recursos económicos al pueblo ecuatoriano, a la economía real. Pero cuando el otro modelo, esa corriente de pensamiento de la derecha ecuatoriana, vivió una crisis, flexibilizando el sistema financiero, ¿qué generó? Incautación, feriado bancario. Esas son las diferencias cuando se enfrentan crisis. Nosotros lo hemos probado, ellos lo han probado, pero perjudicando al pueblo ecuatoriano. Vamos a mantener y fortalecer la dolarización. Perfecto, gran participación en este espacio de conversatorio. Sí, complementa. El tema de las acciones internacionales. El sistema de Naciones Unidas tiene sus plazos y está actuando ágilmente, a tal punto que al día siguiente de haber presentado la queja, comenzó a solicitar información. Esperamos y anhelamos que el sistema de Naciones Unidas plantee su medida provisional, que como digo, es de carácter obligatorio y vinculante para el Ecuador en los próximos días. Bien, vamos a continuar con la dinámica del conversatorio, también hacer conocer a la ciudadanía que cuando los compañeros, tanto Carlos como Andrés, están recorriendo el país, muchos ciudadanos aún no saben que no están calificados en firme. Lo que es muy curioso y debe conocerse a través de ese espacio, que esto es lo que está en riesgo, la democracia en riesgo. Vamos a dar paso en este momento a Javier Tolcacher, él es representante de la agencia internacional Presenza. Te escuchamos, mi estimado Javier. Aquí se encuentra Andrés y Carlos listos para responder tu pregunta. Muchas gracias. Muy buenos días, Andrés, Carlos, candidatos del Binomio por la Esperanza. Como dijo el presentador, les habla Javier Tolcacher, de Agencia Internacional de Noticias Presenza, desde Córdoba, Argentina. En toda Latinoamérica, en este tipo de maniobras ilegales de proscripción a candidaturas progresistas, los grupos mediáticos privados, que son aliados fácticos del poder económico local e internacional, juegan un claro papel de complicidad. Mi pregunta es, ¿sucede del mismo modo en Ecuador? ¿Es posible recuperar democracias plenas sin una profunda democratización del sistema de medios? Muchas gracias. Carlos. Cualquier parecido es pura coincidencia. No puede haber democracia si los medios de comunicación no entienden el rol que juegan en la sociedad. Los medios de comunicación tienen que entender y comprender que no solamente tienen que garantizar el acceso a la información de forma veraz, contrastada
y plural, sino que deben entender que también deben contribuir con el desarrollo de una sociedad y de una nación. Nadie dice que los medios de comunicación renuncien a su pensamiento ideológico. Eso no lo decimos, pero que lo reconozcan y que no actúen conforme a actores militantes de partido tratando de favorecer a unos en desmedro de otros. Porque cuando tratan de desmerecer a unos, significa que están desmereciendo a toda una sociedad. Y es importante, y aquí yo veo a algunos ex compañeros del medio público Ecuador TV, es importante que recuperemos los medios públicos, porque esos medios públicos juegan otro rol, y ese es el rol de construcción de una nación, ese es el rol de construcción de una sociedad. Por eso, con tu venia, mi querido Andrés, Ecuador TV y todos los medios públicos hay que reconstituirlos y recuperarlos. Hay que añadir un par de elementos ahí. Respecto a esta amenaza, este golpe electoral en marcha, hemos visto, por ejemplo, el día de hoy, como uno de los medios impresos más grandes del Ecuador, específicamente el diario El Universo, ha sacado una foto mostrando a dos o tres personas frente a y miles de ciudadanos defendiendo la democracia, defendiendo el derecho, trivializar la defensa por la democracia, que es un elemento absolutamente trascendente en estos precisos momentos mientras llevamos a cabo esta conversación. Así que aspiramos que las autoridades electorales no se dejen presionar ni intimidar ni por los chantajes y amenazas de funcionarios del gobierno de Moreno que busca prolongarse en su mandato, y no se dejen intimidar por ciertas acciones de ciertos medios de comunicación que buscan tergiversar la realidad. Muy bien, ha sido la respuesta del binomio de la esperanza ante esta interrogante muy importante. Como podemos ver, podemos hacer periodismo transparente, informativo, como lo estamos haciendo en este momento. Hay la apertura del binomio para poder responder las inquietudes y siempre, aunque sean incómodas, aunque pretendan una intencionalidad, siempre estaremos abiertos para poder responder una pregunta porque nos debemos a la ciudadanía. Vamos a continuar con este diálogo. Es momento de dar la oportunidad de que Mario Guayasamín, quien está representando a su medio digital, El Vecino, pueda hacer la pregunta al binomio de la esperanza. Tú dirígelo hacia Andrés o hacia Carlos conforme Buenos días, tú corresponde. es para los dos. La gentileza, Mario. Es para los dos. Muy buenos días con todos. Muchas gracias. Buenos días, Andrés. Buenos días, Carlos. Mi pregunta es alrededor de, más allá del dilema jurídico que se ha generado, si se participa o no se participa. Mientras ello ocurre, van sucediendo otro tipo de cosas. Por ejemplo, y usted se reunió en los últimos días con representantes de varios foros que defienden el tema de la refinería de Esmeraldas. El proceso avanza. Aparte de aquello, un proceso poco transparente porque no se está entregando la información, incluso que desde Asamblea se ha solicitado y que en determinado momento sería irreversible. El tema de la monetización de CNT, el tema de la venta del Banco del Pacífico. Son procesos que en determinado momento van a resultar irreversibles y frente a esto poco o nada se empieza a debatir desde los actores políticos y principalmente candidatos a la presidencia, y es importante conocer esta posición. Además, en las últimas horas el gobierno anunció el congelamiento del salario básico en $400 y se anuncia una entrega de $100 para los desempleados
que durante la pandemia perdieron su trabajo y $60 incluso como ayuda para los que no han recibido por una sola vez. ¿Qué decir frente a aquello donde tampoco ha habido opinión pública? Sin embargo, se ha denostado permanentemente las discusiones, como por ejemplo de proyectos que ya está en asamblea, como la renta básica universal. Eso, Andrés, muchas gracias. Carlos, muchas gracias. Gracias, Mario. Muy buenos días, Mario. Gracias a ti, como medio digital, y a todos los que están conectados, muchísimos también medios digitales alrededor de nuestro país. Muchas gracias por estar conectados, siguiendo esta conversación. Acá los tenemos presentes y creo que estamos inaugurando una relación fructífera de conversación con la ciudadanía a través de los medios de comunicación, incluyendo los digitales. Mario, mira, la situación es diáfana, es clara. Nosotros hemos dicho muchas veces y con contundencia que si llegasen a hacer estas privatizaciones o negociados de última hora, que solo favorecen a los amigos del presidente Moreno, como en el caso de la refinería, donde ha participado una sola empresa en la supuesta licitación, nosotros vamos a revertirlos, porque ese es patrimonio del Estado ecuatoriano, de los ciudadanos ecuatorianos. Y por esa razón, por nuestra contundencia en afirmar el derecho de los ecuatorianos a tener un patrimonio público, es que no nos quieren dejar participar, es que quieren diferir las elecciones, porque ellos quieren alcanzar a cerrar sus negociados a pocos meses antes de que culmine su gobierno, y por eso se le están jugando el todo por el todo, chantajeando y presionando a los jueces, chantajeando y presionando para que sancionen a esta oportunidad democrática que representa el binomio de la esperanza. Igualmente en el caso de los trabajadores, nuestra posición ha sido absolutamente clara. Junto con nuestro equipo de futuros asambleístas, la primera ley que derogaremos es ese componente laboral de la ley humanitaria que ha sido tan perverso en contra de nuestros trabajadores. Y porque hemos sido claros de que ese componente interpretativo que ha facilitado el despido de decenas de miles de ecuatorianos con liquidaciones de a 20, de a 30, de a 100, de $200, luego de décadas de servicio, no es admisible. Por eso también es que no nos quieren dejar participar. Por eso es que quieren diferir las elecciones, para que siga gobernando Moreno, un traidor, junto con un montón de banqueros que son sus aliados. Eso no lo vamos a permitir, y el pueblo ecuatoriano sabe que estaremos ahí para defender la dignidad de nuestro pueblo. Muchísimas gracias. Bien. Muy bien. Vamos en este momento del conversatorio a tratar de dar oportunidad a todos los medios de comunicación que se han hecho presentes acá en el auditorio del Colegio de Economistas, y quisiera invitar a Salvatore Foti, quien está representando a la agencia Lindro de Italia. Recordemos que a pesar de que hay la apertura para poder dar contestación a las incógnitas de las propuestas de campaña del binomio, el tema central acá es la democracia en riesgo. El binomio, para poder cumplir con todas estas propuestas, primero debe poder participar. Así que bienvenido, Salvatore Foti, tu pregunta. Muy buenos días al binomio. Si es cierto que hay un golpe electoral, si es cierto que el CNE se ha vuelto prácticamente juez y parte, si es cierto que está cediendo a muchas presiones, ¿cómo van a garantizar ustedes a sus electores que el día de las elecciones, si es que al final le van a dejar participar, en Ecuador no haya un fraude electoral para favorecer, hablemos ya de manera un poquito más directa, al candidato de la derecha? ¿Cómo van ustedes a garantizar que, si no se cumple un supuesto plan A de no admitirlos a las elecciones, después no se cumpla un plan B, que puede ser aquello de hacer un fraude? Esta es mi pregunta. Gracias. Muchas gracias, Salvatore. Es una pregunta clave. Mira, hemos visto ya que el fraude en contra del progresismo se ha consumado ya. Algunos ejemplos. Hemos visto como nuestra lista de asambleístas de Galápagos, en el Tribunal Contencioso Electoral, ha terminado excluyendo su participación completamente, quitándonos la posibilidad de tener por lo menos un asambleísta en el archipiélago. Hemos visto
cómo se hizo una modificación del Código de la Democracia el año pasado, dirigido en contra de la fuerza mayoritaria, el progresismo ecuatoriano, para que no podamos tener una mayor cantidad de asambleístas. Hemos visto cómo intentaron proscribir a Compromiso Social para que no podamos presentar candidatos por la lista 5. Gracias a la anticipación, a la visión del liderazgo colectivo, se permitió tener una opción a través de la lista 1 y por eso estamos hoy presentes representando a la tendencia en la lista 1, el Binomio de la Esperanza y la Unión por la Esperanza. Ahora, todo esto sistemáticamente se traduce en el golpe que estamos viviendo ahora, con las amenazas directas al encarcelamiento a candidatos del correísmo, como lo llamó Juan Sebastián Roldán. Estamos viendo también cómo admiten a trámite procesos que no tienen sentido y organismos internacionales para que puedan Ecuador Democracia en Riesgo. Vamos a dar paso a Natalia Quinde. Ella representa a Radio Sonoonda desde la provincia de La Suay. La cordial bienvenida, te escuchan los candidatos del Binomio de la Esperanza, mi estimada Natalia. Muchísimas gracias, compañeros, y muchísimas gracias por recibirnos en este espacio. Para tanto el compañero Rabascal, también como para el compañero Arauz, en este tema de específicamente la provincia de La Suay, en donde se están llevando a cabo concesiones mineras que se dieron en el periodo de Rafael Correa. Y lamentablemente esta situación no fue socializada en muchos de los aspectos aquí en el Azuay. Ha conllevado a una situación de enfrentamiento inclusive dentro de lo que es la población. Y ahora pues estamos pidiendo que se dé el espacio a la consulta y ojalá sea posible pues para este 13 de diciembre y si no para el día de las elecciones también, en el que el pueblo se pueda manifestar, pero en ese sentido, ¿de qué manera podemos tener la confianza de que se analizará el bienestar colectivo en torno a la explotación minera aquí en nuestra provincia? Muchas gracias, Natalia, por tu inquietud. Mira, una de las cosas que ha hecho este gobierno es destruir la Agencia de Regulación y Control Minero y ha permitido que contratos que tenían criterios de carácter ambiental, económico, ecológico, de relación con las comunidades, no haya quien controle. ¿Puede imaginarse que ya no existe la Agencia de Regulación y Control Minero en este país? Es una de las razones más por las cuales no nos quieren dejar participar, porque nosotros sí vamos a ejercer la rectoría, la regulación y el control del Estado ecuatoriano sobre las operaciones extractivas, sean estas mineras o petroleras. Aquí se ha permitido que sea una feria libre sin ningún control por parte del Estado. Por eso es trascendental que el Binomio de la Esperanza participe en el proceso electoral
y que el pueblo ecuatoriano recupere sus instituciones y recupere su dignidad a través de esta, la opción de la esperanza, la lista 1. Justamente con la victoria del pueblo es que logremos retomar un Estado que regula, que controla, que permite la inversión, pero en condiciones de respeto al medio ambiente, de respeto a las comunidades, de respeto a que el trabajo se genere en el país y que la renta del petróleo y de la minería se quede en el Ecuador y no se vaya al exterior, como ha sido la tónica con este gobierno nefasto. Muy bien, vamos a regresar acá de forma presencial y damos paso a nuestro compañero y colega Elías Levy de Agencia EFE, quien formula la siguiente pregunta. Buenos días. A mí me gustaría preguntar si antes de acudir a organismos internacionales, entre los organismos electorales... ¿Te puedo solicitar retirarte la mascarilla para que te puedan escuchar con claridad? No me van a multar, ¿no? Me gustaría preguntar si entre los organismos electorales y los organismos internacionales no hay un poder judicial en el país al que se pueda apelar por decisiones que vosotros podáis considerar irregulares de esos organismos electorales. Llámese un Tribunal Constitucional, llámese una Corte Suprema, no sé qué otro organismo puede ser, pero ¿nos hemos saltado un paso quizás? Gracias, Elías, por tu inquietud. No nos hemos saltado ningún paso. La máxima instancia judicial en el ámbito electoral es el Tribunal Contencioso Electoral. Es el que está siendo chantajeado, amenazado y presionado por funcionarios de este gobierno y por un pacto entre ciertos poderes fácticos y la banca. Eso es la máxima instancia en materia de justicia electoral en el país. No hay como acudir a cualquier otra instancia y por eso es que agotada la instancia interna, que por cierto ha demostrado que los recursos internos nuestros han perdido efecto, es que acudimos a las instancias internacionales. Hemos agotado ya la instancia interna y justamente esa es la razón por la cual el Comité de la ONU está pidiendo ya información al Estado ecuatoriano, a nosotros como quienes hemos planteado la queja y por eso está ya actuando oportunamente. Así que esperamos a que no sea necesaria esas medidas provisionales que hemos solicitado, pero están ya listas para ser aplicadas en caso de que el Estado ecuatoriano, a través de su instancia judicial electoral, quiera continuar consumando este golpe en contra de nuestra democracia. Gracias. Vamos en este momento a regresar al Zoom. Vemos una gran conexión de periodistas de todo el mundo y por supuesto también de medios nacionales que se están siguiendo en este momento el conversatorio con el binomio de la esperanza. Bienvenida Gladys Rivadeneira del Universo, ella está conectada, estamos viéndote a través de pantallas. Formula tu pregunta, si va dirigida para Andrés o Carlos, los dos están listos para responder tus inquietudes. Buenos días, gracias César. Para el economista Andrés Arauz, usted acaba de mencionar que Iber Sánchez es la persona que presentó un recurso a nivel internacional. ¿Quién es de él? ¿A qué organización política representa? ¿Cuándo hizo este pedido y en qué términos? Gracias. Mira, Iber Sánchez es uno de los candidatos del partido Justicia Social, que sabemos es un partido que está a la venta y que ha servido para interponer una serie de recursos que buscan retrasar las elecciones. Que nadie se confunda, aquí no están peleando ellos por el derecho a participar en las elecciones, si no hubieran pedido justamente medidas cautelares en esa dirección. Lo que han pedido es una solicitud para que se suspendan las elecciones en el Ecuador. Iber Sánchez es un aliado del gobierno de Moreno, que ahora está en este partido a la venta denominado Justicia Social y que ha tenido cambios sucesivos en la directiva justamente para utilizarlo como un instrumento político de manipulación del proceso electoral. No sé si tienes más información, Carlos, que podamos añadir sobre este personaje. Sí, cómo no. En ese sentido, Gladys,
este señor convocó a una rueda de prensa, me refiero al señor Sánchez Sosa, para anunciar, este señor Sánchez Sosa, dicen, no lo puedo confirmar, repito, parecería que ha sido nombrado en estos días subintendente de policía adicionalmente. Si esto fuera así, aún más se fortalece lo que acaba de decir Andrés, que es la alianza de justicia social, que no pretende defender los derechos de participación, sino más bien la suspensión del proceso electoral, la alianza y una estrategia con el gobierno nacional y también con quienes han cogobernado estos 3 últimos años y medio. Gracias, Carlos. Perfecto, retomamos nuestro conversatorio, está ya lista Suelen Granda, ella es representante del portal Primera Plana. Un abrazo, amiga, estamos acá para escuchar tu pregunta. Muchas gracias, César. Sí, buenos días también para los candidatos Andrés Arauz y Carlos Rabascal. Hay un tema recurrente que ha ocurrido durante las últimas semanas y es el tema de seguridad. Algunos candidatos están hablando de libre porte de armas. Sé que es un tema diferente, pero me gustaría tener alguna reacción de ustedes. ¿Cuál va a ser el tema o cuál va a ser su postura acerca del libre porte de armas y sobre todo cuál va a ser su postura en torno al tema de seguridad? Muchas gracias. Muchísimas gracias, Zulén, por tu inquietud. Mira, este es nuevamente un tema crucial para la patria. Hemos visto cómo se quieren aprovechar de ciertos discursos, de ciertos planteamientos para desviar la atención sobre los problemas de fondo de nuestro país. Nosotros hemos dicho que ahorita lo principal, lo crucial, es que se pueda respetar la democracia, porque si se le quita a nuestro país la esperanza de recuperar su destino, vamos a generar nuevamente una ola de conflictividad, de violencia social, como la que estamos viviendo ahora ante el abandono que nos ha llevado este gobierno. En el Ecuador ya hay la posibilidad de portar armas, pero no con libre porte, como le dice ahora, sino con regulación, como existe en la gran mayoría de países del planeta. Se puede sacar un permiso en función de la actividad económica, social o de seguridad. Esa no es ninguna novedad en el Ecuador, es simplemente una manipulación del discurso que apela a ciertos sectores que piensan que la solución es darnos bala entre los ecuatorianos. Nosotros creemos, insisto, que debemos recuperar el Ministerio del Interior, repotenciar el ECU 911, usar la tecnología para poder tener mayor vigilancia, establecer reformas al sistema judicial que ha sido utilizado solo para la persecución política y no para atender las necesidades de los ciudadanos, en donde ahora no hay cómo evaluar a la actuación de los jueces porque están manipulados políticamente, incluyendo por la concuñada del presidente, que es la presidenta del Consejo Nacional de la Judicatura. Esas son las grandes medidas que necesita el país, una institucionalidad que funcione, un gobierno que funcione, como el que ya demostramos ya en la gestión de Rafael Correa, y que es urgente que el pueblo ecuatoriano pueda recuperar a su Estado, a su gobierno, al servicio de su pueblo, y para eso es trascendental que podamos participar y que el pueblo ecuatoriano recupere su destino, uno de trabajo, de futuro y de dignidad. Muy bien. Continuando con el conversatorio, ahora vamos a dar paso a José Mendieta, él es representante y periodista de RTU, quien formula su pregunta. Recordemos el tema central acá, democracia en riesgo. Bienvenido, José. Muchas gracias. Carlos, Andrés, buenos días. Se había mencionado en un inicio en el entorno económico que se reforzará la dolarización. En este contexto, el gobierno actual ha realizado acuerdos con el Fondo Monetario Internacional y para el próximo año al próximo gobierno le corresponde realizar una reforma tributaria en el que tal vez se podría incrementar 3 puntos porcentuales al IVA. En este contexto,
ustedes, en caso de llegar al gobierno, ¿cuál sería su postura frente al Fondo Monetario? ¿Se realizarían algunas reformas ya a los acuerdos que se mantuvieron en este gobierno? Esa es mi pregunta. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la pregunta y la inquietud. Mira, lo hemos dicho una y otra vez. Nosotros no vamos a estar al servicio de un plan formulado por banqueros para banqueros. Nosotros vamos a establecer nuestro plan económico, soberano, digno, que permita la recuperación económica de las familias ecuatorianas. Si a ese plan que está construido, que está planteado, que estamos conversándolo alrededor del país, se quiere sumar el Fondo Monetario y apoyarnos en su implementación, pues bienvenido sea. Pero nosotros no vamos a cumplir un plan elaborado por unos dirigentes del sector bancario que ahora consiguieron un carguito en Washington y que sacrifica a las familias ecuatorianas. Nosotros vamos a fortalecer la dolarización sin la necesidad de subir impuestos. Lo que vamos, eso sí, es a cerrar esas brechas de evasión tributaria enormes que ha creado este gobierno. Si no, para muestra un botón, recordemos los miles de millones de dólares que perdonaron a las empresas más pudientes de este país. Es así como vamos a reconstituir nuestra economía para que como primera prioridad esté al servicio de las familias ecuatorianas. Agradezco nuevamente, están más de 450 medios conectados, Carlos, en este conversatorio. Realmente creo que estamos inaugurando una forma de relacionarnos con la ciudadanía. En esta ocasión, extremadamente agradecidos por esta posibilidad de conversar, de dialogar entre todos y de poder mostrar al Ecuador y al mundo que la democracia ecuatoriana está en riesgo. Quieren proscribir a la lista 1 de la papeleta presidencial, pero el pueblo ecuatoriano no se lo va a permitir. Aquí va a seguir mandando el pueblo ecuatoriano y estamos juntos para recuperar el destino de nuestra patria. Muy bien. Queremos decirles que hay periodistas de las 24 provincias del Ecuador que están participando en este momento, lo cual es muy importante, porque estos sectores también tienen derecho a estar informados y a conocer al respecto de lo que está pasando en el país. Así que quiero dar la bienvenida a Gabriel Abad, Canal Digital de Orellana, quien hace la siguiente pregunta a Andrés o a Carlos Rabascal. Muy bien, ¿tenemos algún problema todavía en la conexión con Gabriel Abad? También tenemos la oportunidad de poder conversar con medios internacionales. En poco tendremos también una pregunta para ya ir cerrando de Russia Today. ¿Estamos listos, producción? Listo. Muy bien. ¿Sí me escuchan? Queríamos recordarles que en este momento estamos transmitiendo en vivo y en directo a través de nuestras páginas oficiales, UNES, Unión por la Esperanza, y también agradecer a los medios de comunicación digitales quienes están retransmitiendo esta información de forma directa. De igual manera, hay varios comentarios por parte de la ciudadanía quienes están en vivo. En este momento tenemos más de 1000 personas conectadas en nuestra red oficial UNES, Unión por la Esperanza. Muchos de ellos envían su apoyo, están vigilantes al respecto de lo que está aconteciendo y las decisiones que se adopten tanto en el Consejo Nacional Electoral como en el Tribunal Contencioso sobre la calificación en firme de del binomio de la esperanza. Ya estamos, ya lo vemos en pantalla, ahí está nuestro estimado Gabriel. Miren, desde Orellana está haciendo periodismo para todos los ecuatorianos. Bienvenido, Gabriel. Te escucha Andrés Arauz y Carlos Rabascal. Tu pregunta. Bueno, saludos cordiales a Andrés, que te habla Gabriel Abad, pues un internauta más que tenemos bajo nuestra dirección medios digitales que tratamos de informar cosas reales, cosas importantes, que a veces medios tradicionales o medios comunes no lo hacen posible. Pues un gusto y un placer desde Orellana, pues quien te habla, Gabriel Abad. Y te voy a formular dos preguntas. La una es, ¿cómo van a trabajar con los sectores de economía popular y solidaria acá en la provincia, tomando en cuenta que la geografía y el costo económico, el costo de vida es muy diferente a lo que es en la costa y sierra, tomando en cuenta que actualmente hay asociaciones que están trabajando y por su geografía y por falta de cálculo, diríamos así, y interés actual de los gobiernos, no han hecho un estudio económico? ¿Cómo trabajaría tu sector
en este caso, una vez que entres en materia a tomar parte del desarrollo social? Y la segunda pregunta es, ¿cómo se trabajaría para la creación de una universidad acá en la provincia de Orellana, tomando en cuenta que ya existe una ley amazónica donde ha venido desde hace años, diríamoslo así, topando el tema de creación y hasta el momento no ha habido resultados favorables? Personas jóvenes como mi persona necesitan estudiar, convertirse en profesionales, en obtener otros títulos acá en mi provincia, pero no hay esa oportunidad. ¿Cómo trabajarías desde tu perspectiva, con tu visión que tienes por un desarrollo, por un Ecuador mejor? Carlos, porfa, atienden la parte de economía popular, luego yo voy a hablar de la universidad. Muchas gracias, Andrés. La economía popular y solidaria es un subsistema de la economía social del Ecuador y está establecido en la Constitución de la República. Y va a constituir un eje estratégico, casualmente, para poder sacar a la gente de la vulnerabilidad y de la informalidad. 6 de cada 10 ecuatorianos hoy en día en el Ecuador viven entre la vulnerabilidad y la informalidad. De ahí la importancia entonces de una economía social y solidaria. Una economía social y solidaria que esté orientada a conceptos de asociatividad para poder rescatar y fortalecer un sistema cooperativo de producción, de distribución y de comercio y que genere encadenamiento de trabajo. Es evidente que todas las regiones tienen sus propias particularidades. Tú mismo lo has mencionado. Esas particularidades tienen que ser analizadas porque no podemos establecer una línea o un parámetro general para todo el país. Casualmente estamos construyendo un mapa de esas potencialidades y esas fortalezas para poder atender a cada una de las regiones, entendiéndose como regiones las 20. Provincias del país. Y lo que te puedo decir es, ese concepto asociativo es fundamental. Por ejemplo, el promedio de asociados, vamos a regular el costo del valor del dinero, porque las tasas de interés en el Ecuador son tremendamente altas y no puede ser que en medio de una economía dolarizada y en medio de una crisis como la que estamos viviendo producto de la pandemia, se pretenda cobrar 11, 12, 15, 18 o 20%. Vamos a atender entonces esos conceptos asociativos en la economía social y solidaria, no solamente en producción, sino también en servicio, porque eso nos va a permitir también ofrecer oportunidades para jóvenes, para mujeres y para adultos de mediana edad. Gracias por la participación de Gabriel desde Orellana. Ahora vamos a cerrar este conversatorio. Hemos tenido aproximadamente 2 horas de diálogo con la prensa nacional e internacional, pero vemos que los frutos de esto son muy importantes, ese diálogo que se ha establecido y además la apertura que han tenido los medios para informar. Cerramos desde este medio internacional muy importante como es Russia Today. Se encuentra Luis Castro ya en pantalla. Con él cerramos y les agradecemos de antemano por esta participación de todos los medios de comunicación. Te escuchamos, Gabriel. Muy buenos días para ustedes, buenas tardes al candidato Andrés Arauz y al señor Rabascal también. Quería aprovechar la oportunidad para preguntarle a ustedes que conversaron sobre la denuncia y el pedido que han hecho de medidas provisionales al Comité de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas, que entiendo es una instancia meramente técnica. Mi pregunta es, ¿ustedes piensan llevar esto en realidad al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que es una instancia más política, sobre todo porque no solo se están violando los derechos humanos de ustedes como de ciudadanos ecuatorianos que tienen toda la facultad y el derecho de postularse como candidatos a la presidencia y a la vicepresidencia, sino también se están violando los derechos humanos de los ecuatorianos que ven en ustedes pues una genuina representación de los intereses del país para que no se repita pues el caso que vivieron
los hermanos bolivianos que el año pasado sufrieron un golpe de Estado y que después de casi un año de patrañas, de mentiras, de malas informaciones y de complots internacionales, los bolivianos salieron a la calle a demostrar que el verdadero clamor que tenía el pueblo boliviano era el que del que regresara su ex vicepresidente y el presidente que ahora ocupa el Palacio de Gobierno, el señor Luis Arce, para que esto no se repita en el Ecuador. Muchas gracias, Luis, por tu pregunta. Sí, efectivamente, nosotros vamos a pasar por la instancia del comité. Solo un hecho muy importante para que conozca sobre nuestra Evidentemente esto luego subirá al Consejo de Derechos Humanos y es también ahí donde estamos actuando ya. Hay una gran cantidad de estados presentes en el Consejo y no puedo adelantar mucho más, pero ya tenemos acercamiento con varios de los estados miembros que están poniendo mucha atención a lo que se está decidiendo en el Ecuador y a los informes que subirán a partir del comité. Nosotros estamos seguros que así como en Bolivia el pueblo boliviano recuperó su democracia y pudo pronunciarse de forma contundente, también en el Ecuador, el 7 de febrero, una vez superados todos estos escollos, todas estas amenazas de golpe, con la actuación inteligente, estratégica, poniendo la vigilancia planetaria y también la presión ciudadana, el 7 de febrero también daremos una lección de contundencia democrática a los poderes que no querían que participemos, que no querían que los ecuatorianos, de forma unida y con esperanza, recuperen su futuro. Optarán por las listas 1 el 7 de febrero. Muchas gracias. A jugar limpio. Muy bien, de esta manera cerramos este conversatorio con los medios de comunicación. Esto ha sido Ecuador Democracia en Riesgo. Vamos a repetir estos ejercicios en beneficio de la comunicación, en beneficio de los derechos de los ecuatorianos. Se despiden los candidatos, de todos quienes están conectados. Será hasta una próxima ocasión en un conversatorio con el Binomio de la Esperanza.